Eh, Sigo acá con el verso 31, lo que estaba leyendo. Luego en verdad las asambleas a lo largo de toda Judea y Galilea y Samaria tenían paz, siendo edificadas, eh, marchando en el temor del Señor y en el consuelo del Espíritu Santo. Estaban siendo multiplicadas. Son estas iglesias que, locales que hacían parte de la iglesia de Dios. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo le dijo a los apóstoles que predicaran este evangelio en Judea, Samaria, Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Hay que entender, habría que buscar bien el término tierra, si alude a tierra en cuanto a territorio del mundo conocido o una predicación universal, que también podría entenderse, porque los términos griegos son, por ejemplo, para mundo, sabemos que es cosmos, y hay otro término que alude a tierra en el sentido de territorio. Habría que buscar eso en los evangelios, ver qué término se utiliza en la Biblia para cuando nuestro Señor Jesucristo dice: id y predicad a todo el mundo, y que todo el que crea y sea bautizado. Yo entiendo que esta predicación de este evangelio, que es el evangelio del reino, vemos acá cómo incluía el bautismo en agua. Y uno ve, cuando uno no ha aprendido el principio de la recta división, cómo uno a veces se comienza a discutir que cuando uno está tratando de que no se ponga o no se le añada a la gracia del evangelio que tenemos ahora, que es por pura gracia, y entonces uno a veces dice, el texto en los evangelios dice: todo el que crea será salvo. Todo el que crea y se bautice, y el que no crea será condenado. Entonces a veces pensamos, cuando no comprendemos la recta división, que este bautismo es como una especie de testimonio de salvación, y comenzamos con estas discusiones donde tratamos de colocar la doctrina que está en estas epístolas que corresponden a nuestra dispensación, tratamos de que concuerde con las doctrinas de dispensaciones anteriores, como la dispensación de la promesa y de la ley, porque sabemos que a la promesa dada a Abraham se le sobreagrega la ley, y entonces tratamos, y eso es lo difícil, hacer concordar textos de diferentes dispensaciones. El verso 32 del capítulo 9. Y sucedió que Pedro, pasando a través de todos los cuarteles, y acá todos los cuartos, digamos como todos los lugares, descendió también a los santos que estaban morando en Lida, y él encontró allá a cierto hombre, Eneas por nombre. Durante 8 años estuvo acostado sobre una camilla, o sobre una cama, el cual estaba paralítico. Verso 24. Y Pedro le dijo a él: Eneas, sánate el Señor Jesús. Levántate y estírate por ti mismo. Inmediatamente él se levantó. Y todos los que estaban morando en Lida y Sarón lo vieron y se volvieron al Señor. O sea que estos milagros que hizo Pedro, estos signos que venían acompañando al Evangelio del Reino, ayudaron mucho para la conversión de las personas a medida que los apóstoles iban predicando.
Recordemos pues que el Señor Jesucristo decía, y estos signos acompañarán a, le dijo a los apóstoles que los signos que iban a acompañar la predicación del Evangelio del Reino, y aquí vemos a Pedro, al cual le está ocurriendo esto cuando sana a Eneas. 36. Vuelvo a repetir que como estamos ahora en una dispensación diferente, estos signos del Evangelio del Reino realmente no se dan, aunque hay algunos que discuten estos. Luego con el verso 36. Y en Jope había una cierta discípula de nombre Tabita, que interpretado es llamada Dorcas. Esta mujer estaba llena de buenas obras y hechos bondadosos que ella estaba haciendo. Verso 37. Sucedió en esos días que ella se había enfermado, murió, y habiéndola bañado, ellos la colocaron en una habitación alta. Sigue el 38. Y Lida, estando cerca a Jope, los discípulos Lida es pues una ciudad, estando cerca a Jope, donde estaba Pedro, los discípulos habiendo oído que Pedro está en ese lugar, envían hombres hacia él, llamándolo para que no se retrase y que venga de paso hacia ellos. Y Pedro, habiéndose levantado, fue con ellos, quien habiendo venido, ya saben que esta es una traducción literal, sin embargo me gusta mucho. Ellos lo trajeron a la habitación alta, y todas las viudas esperaron cerca de él, llorando y mostrando los abrigos y prendas que Dorcas hacía mientras ella estaba con ellos. Y Pedro, habiéndolo sacado a todos, habiéndose inclinado en sus rodillas, oró, y habiéndose dirigido hacia el cuerpo, dijo: Tabata, levántate. Y ella abrió sus ojos, y habiendo visto a Pedro, ella se sentó. Sigue el verso 41. Y habiéndole dado la mano, él la levantó, y habiendo llamado a los santos y a las viudas, él la presentó viva. 42. Y se hizo conocido a través de toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. O sea que estos milagros que daban testimonio del Evangelio del Reino ayudaban a que se formaran discípulos, se convirtieran. 43. Y sucedió que él permaneció muchos días en Jope con cierto Simón, un curtidor. Yo ya había mencionado que estos signos, si ya se toman, si se consideran su relación que tiene con las promesas que hay en la profecía del nuevo pacto, entonces uno ve que, como en un video anterior mencioné yo, que es el capítulo 35 de Isaías, donde se habla de la profecía de ese reino o restauración a la nación de Israel. Y estas sanaciones que se estaban dando eran muestras del poder que va a manifestarse para la restauración de la nación después de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando se inicie el nuevo pacto. Voy a comenzar a dar lectura al capítulo 10 del libro de los Hechos. Y había cierto hombre en Cesarea llamado Cornelio, un centurión de la banda llamada Italiana,
Versículo 2. Piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. Aquí hay algo interesante, y es que este Cornelio es un gentil, pero de esos gentiles que creen en el Dios del Antiguo Testamento, pero él todavía no se había hecho judío porque no se había circuncidado ni estaba pues en obediencia, no era un prosélito como en el caso del etíope, que vimos que él iba, creo que fue en Hechos 7, si no estoy mal, que él iba a Jerusalén a las fiestas de Jerusalén. Allí fue, de regreso de esa fiesta fue cuando Felipe le predica el Evangelio. Felipe le explica el rollo, lo que estaba leyendo del profeta Isaías, y entonces, pero en ese caso se trataba del etíope, que era un prosélito, o sea que él ya se había hecho judío, y lo que le predicó Felipe, él era miembro de la nación de Israel, y seguía el judaísmo, pero lo que le predicó Felipe fue el Evangelio del Reino, aprovechando que él estaba leyendo ese capítulo donde está la muerte, el capítulo 53 de Isaías, donde está relatada la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que como oveja fue muda al sacrificio. Entonces hay que distinguir eso de ese caso del etíope, distinguirlo de Cornelio, que incluso es un soldado romano, un centurión como acabo de leer, de la banda, que hacía también muchas buenas obras a la gente y le suplicaba siempre a Dios, o sea que era creyente de Dios del Antiguo Testamento. En el verso 3, él vio una visión manifiestamente como en la hora 9 del día a un ángel de Dios, aquí dice mensajero, a un ángel de Dios que venía hacia él y le decía: Cornelio. Verso 4. Y él, habiéndolo mirado interesadamente, fijamente a él, y atemorizándose, dijo: ¿qué es, Señor? Y él le dijo a él: tus oraciones y tus buenas acciones subieron como recuerdo ante Dios. Verso 5. Y ahora envía hombres a Jope, y envía por cierto Simón, cuyo sobrenombre es Pedro. Verso 6. Este se aloja con cierto Simón, un curtidor, cuya casa está por el mar. Este te hablará a ti lo que debes hacer, lo que necesitas hacer. Continúo. Y cuando el mensajero, quien está hablando a Cornelio, se fue, habiendo llamado a dos de sus empleados y a un soldado piadoso, de esos que lo esperan continuamente o que lo atienden continuamente, sigue el verso 8. Y habiendo declarado a ellos todas las cosas, él los envió a Jope. Sigo con el verso 9. Más adelante, si veo algo para hacer un comentario, lo hago.